¿Qué tal a todos? Bienvenidos aquí a un nuevo video. El día de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a estar viendo un poquito sobre los tipos de soluciones de inteligencia artificial. Es una guía completa en la que les voy a explicar un poquito los tipos de soluciones que hay y sobre todo qué es lo que lo diferencia cada uno o en qué es lo que se caracteriza. También un poquito sobre qué herramientas pueden utilizar o que personalmente yo uso para crear ese tipo de soluciones. Algunos ejemplos de soluciones reales que pueden hacer. También algunos conceptos clave para que ustedes ya vayan directamente y tengan esos conocimientos que sin duda alguna les van a ayudar demasiado, ya que a mí personalmente el no saberlos me trabó bastante mi aprendizaje. Y al final les voy a quitar algunos miedos que probablemente tengan antes de iniciar su agencia de inteligencia artificial. Ahora, antes de empezar, quiero aclarar, no estoy diciendo que soy un experto, no estoy diciendo que soy el padre de la inteligencia artificial y tampoco estoy diciendo que esto que voy a explicar es lo que es y ya está, no puede existir otras cosas. Claramente me quedan muchísimas cosas por aprender y yo creo que ese es una de las mejores mentalidades que podemos tener, es siempre estar aprendiendo algo nuevo. Pero lo que sí puedo decir es que soy lo suficientemente bueno como para crear este tipo de soluciones, solucionar cualquier tipo de problema que pueda suceder y generar resultados tangibles. Al fin y al cabo no necesitas nada más que eso para poder tener éxito en el área de la inteligencia artificial o más específicamente en tu propia agencia. Y pues bueno, aquí ya como podemos ver, tengo un diagrama. Aquí es un poquito sobre lo que vamos a ver. Primero vamos a ver los tipos de soluciones que existen, después sus características en que se basan cada uno, qué herramientas utilizar, algunos ejemplos de soluciones reales que pueden crear con este tipo, bueno, con cada una de los tipos de soluciones y algunos conceptos clave, y al final les voy a quitar algunos miedos que muy probablemente tengan. Pues empecemos. Primero, como este lado podemos ver que tenemos ya soluciones para inteligencia artificial, con una agencia de inteligencia artificial, y lo primero que podemos ver son los agentes de texto. Muy bien, básicamente los agentes de texto son agentes de sistemas que interactúan solamente mediante chat, ¿ok? Esta es la característica específica de interacción mediante el chat con el usuario. Así que las funciones son lo que nosotros le vamos a dar, eso ya nos encargamos nosotros, pero lo que es específicamente de este tipo de solución, es su interacción mediante chat. Ahora pasamos con las automatizaciones. Este va a ser como el corazón. Por ejemplo, el chatbot es la pura interacción. Si quieres hacer un chatbot de sistema de reservaciones, el chatbot va a ser toda la interacción de recaudar la información del cliente, si es que quiere reservar, responder las preguntas frecuentes, y después se va a conectar con una automatización, que es un webhook, que de eso ya vamos a hablar después. Se va a conectar para que justamente esta automatización logre funcionar. No sé si me explico, pero al final le vamos a poner algunos ejemplos. Las automatizaciones, para resumir un poco, permiten ejecutar tareas repetitivas y solamente eso, automatizar tareas. Ahora, los agentes de voz son exactamente lo mismo que el agente de texto, pero ahora mediante el canal de voz, ¿ok? De una llamada. Los agentes de voz utilizan inteligencia artificial para interpretar comandos hablados, responder consultas o ejecutar acciones automáticamente mediante llamadas, ¿ok? Exactamente lo mismo, solamente que ahora en llamadas. Tenemos esos tres tipos de soluciones, que es el agente de voz, el agente de texto y las automatizaciones en sí. Al fin y al cabo, estos dos no pueden funcionar sin esta, pero los agentes de automatización sí pueden funcionar sin estas dos. ¿Por qué? Porque es procesos en los que no se necesita interacción, solamente no sé, a lo mejor mandar algún email ya predeterminado o alguna imagen, algún documento, no sé, lo que sea. Pero estos dos de interacción claramente tienen que tener alguna función, entonces ocupamos este, es por eso que digo que es el corazón. Muy bien, ahora si pasamos aquí abajo podemos ver las herramientas que podemos usar, ¿ok? De este lado, como podemos ver, tenemos Agentive. Agentive es una plataforma junto con BotPress, son plataformas para crear agentes. Agentive es un poquito más básico, más fácil para mí en mi caso. Y BotPress tiene un poquito más de funciones, pero es un poquito más complicado de entender porque trabaja mediante flujos de trabajo en los cuales se le va dando como la función o algún tipo de guía en el que él lo va a ir siguiendo. Y Agentive es un poquito más práctico, donde nada más se le da la pura instrucción y lo conectas con una API
o sea, con el cerebro de OpenAI. Bueno, ahorita no los voy a revolver mucho, pero es muchísimo más fácil. Ahora, si pasamos al área de las automatizaciones, tenemos lo que es Make.com y Zapier. Muy bien. Make.com y Zapier. Esto básicamente, en vez de llamar las aplicaciones de automatizaciones, la vamos a llamar aplicaciones de integraciones, porque justamente es lo que nos ayuda a integrar diferentes aplicaciones para crear un proceso específico mediante las APIs o APIs, que eso también vamos a pasar en un momento. Pero para las automatizaciones, estas dos aplicaciones son las que vamos a tener que aprender a usar y para absolutamente todas las soluciones que existen. Porque como les dije, este es el corazón, grábense eso, sin eso no existe nada más. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a los agentes de voz. Aquí tenemos Vapi, este que es Vapi y Reader. Ahora sí que entre estas no hay mucha diferencia. Sí puede ser que Retail tiene un poquito de mejores funciones, un poquito más avanzadas y es la que yo personalmente uso, la que más me sirve, la más barata, la mejor. Bueno, no voy a decir que la mejor, realmente Vapi puede que tenga más rendimiento, pero Retail simplemente tiene muchas más funciones como lo que es el multiprompt. El multiprompt justamente ayuda a que pueda pasar en diferentes estados del proceso, como por ejemplo, si lo usas para hacer llamadas en frío y o cualificar un prospecto, pues primero va a pasar tiene que seguir un proceso. Lo que ayuda es justamente pasar este proceso, porque cuando son agentes de voz, es un poquito más complicado que recuerden todo el prompt, ya que tienen milésimas de segundo para poder reaccionar, ya que aparte de tener que generar la respuesta, la tienen que transcribir a voz. Entonces no se puede tardar mucho y esto a veces genera que pasen algunos errores o que no entiendan bien, no procesen bien la información. Entonces, el multiprompt es justamente lo que ayuda a dividir el prompt para que no sea tan sobrecargado y que pueda tener una mejor fluidez, por así decirlo. Ahora pasamos a los ejemplos reales. Pero bueno, antes de que pasemos, vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí. Hay tres tipos de soluciones: agentes de texto, agentes de voz y agentes de automatizaciones. Entre estos, la gran diferencia es que las automatizaciones es el corazón y los otros dos agentes son para interacción directa. Más que nada, esa es su funcionalidad y simplemente el canal en el que hablan. Unos hablan por texto y los otros por voz. Entonces, ahora sí, y las aplicaciones que podemos usar son Vapi y Reader para agentes de voz, Make y Zapier para agentes de automatizaciones y Agentive y WordPress para los agentes de texto. Muy bien. Entonces, hasta aquí todo bien. Perfecto. Pasamos a los ejemplos de soluciones reales, como por ejemplo, aquí tenemos, ahora sí que en las soluciones, los agentes de texto y los agentes de voz pueden tener exactamente lo mismo, que al fin y al cabo son automatizaciones de interacción directa con el usuario, pero lo único que va a cambiar es el canal, ya que hay algunos negocios que funcionan más por teléfono que por mensaje, como lo puede ser un restaurante, o hay algunos que funcionan mucho más por texto que por llamada, como pueden ser, no sé, dentistas o centros de salud, centros de spa y todo eso. Ahora sí que ya depende totalmente del negocio y de la manera en la que puedan aprovecharlo mejor. Al fin y al cabo, lo que quieres es generar la mayor cantidad de resultados para poder cobrar bien y para poder tener una buena reputación que te dé para poder escalar tu agencia. Muy bien. Entonces, de este lado tenemos un ejemplo que es, bueno, ejemplos que son las reservaciones automáticas de citas, atención al cliente personalizada, captación de prospectos y su cualificación. Ahora sí que estos son algunos procesos que puedes automatizar. Hay muchísimos más. Cualquiera que te imagines lo puedes crear. Ahora sí que lo dejo a tu imaginación. Pero estos son algunos ejemplos, algunos muy buenos ejemplos que a mí personalmente me han servido de crear este tipo de soluciones, aprender a crearlas y que generan buenos resultados de manera casi inmediata, sin tener que esperar tanto y te dejan contento al cliente. Entonces, ahora tenemos las automatizaciones que tenemos, automatizar el proceso de onboarding. Para los que no saben, el proceso de onboarding, cuando compran algún curso o alguna membresía, es el proceso en el que pasan justamente de no saber absolutamente nada a ya tener un poquito de información para poder empezar con el proceso. Luego tenemos el outreach y el marketing, que van más o menos de la mano. En el marketing básicamente es el outreach y el marketing. Puedes automatizar todo eso mediante emails bueno, semi personalizados o ya predeterminados, o puedes mandar mensajes también masivos mediante campañas de WhatsApp de manera automática, y también los follow-ups y recordatorios
Esto ayuda muchísimo porque de verdad se pierden muchísimas citas cuando no hay este tipo de recordatorios y realmente estar mandando mensajes para que no se olviden de su cita. Es molesto y no todos nos vamos a acordar de hacerlo. Pero los follow-ups y recordatorios ayudan muchísimo. Al fin y al cabo son mensajes ya predeterminados, y que tú los puedes ir configurando para que se vayan mandando cada cierto tiempo. Y esto reduce los no-shows o las cancelaciones. Y esto al final, pues, por ende, genera muchísimo más dinero. Muy bien. Y pues del lado de los agentes de voz tenemos casi lo mismo, solamente le agregué el cold calling, que este es un poquito más específico de los agentes de las llamadas. ¿Y qué es el cold calling? Que es básicamente llamadas en frío. Seguramente a ti te han llamado de Movistar que te cambies de campaña, perdón, de compañía, de Movistar a Telcel o a AT&T. Seguramente te han llamado, no me digas que no. Entonces es justamente esto, puedes automatizar ese proceso. Hay muchas agencias que lo hacen, más que nada las agencias de bienes raíces. Puedes básicamente crearles un agente de voz que haya llamadas en frío para las personas que probablemente estén interesadas en vender su propiedad o para personas que estén interesadas en comprar la propiedad. Ahora sí pasamos aquí con lo que es va a ser un poquito más tardado, un poquito más técnico, que son los conceptos clave. Muy bien, estos conceptos nos van a ayudar muchísimo a la hora de crear este tipo de soluciones. Pues sí, al fin y al cabo son conceptos técnicos que nos van a estar ayudando. Más que nada cuando quieres hablar inteligencia artificial, hablar el lenguaje de la inteligencia artificial. Si tú ves algún video, seguramente más de una vez vas a escuchar este tipo de conceptos y muy probablemente no entiendas. Si aprendes qué es lo que son y aprendes no solamente su concepto, sino lo que realmente significa, lo que realmente es, de verdad te va a facilitar muchísimo a la hora de crear este tipo de soluciones, ya que si en algún momento te llega a salir algún error, tú puedes inmediatamente buscar cómo solucionar ese error y te va a facilitar muchísimo. De verdad, yo estuve como 3 días cuando creé mi primer agente de voz, investigando cómo es que servía, cómo solucionar eso, porque no sabía qué es lo que era un formato JSON, que era un código. Vamos a empezar con la base de conocimientos. Muy bien, hay base de conocimientos y base de datos. No hay que confundirnos, pero ahorita voy a explicar la diferencia. Una base de conocimientos básicamente se encarga de almacenar información y compartirla. Muy bien. Una base de datos es un sistema organizado de información que almacena, gestiona y proporciona acceso a datos, documentación y respuestas sobre algún tema en específico. Básicamente aquí es donde podemos guardar absolutamente toda la información de nuestro negocio, y si nosotros fuéramos ese agente de voz, lo que haríamos es cada vez que tengamos alguna duda y que no sepamos, nosotros mismos somos los que vamos a investigar. Y por ejemplo, si estás trabajando no sé, en alguna pizzería y te piden cuánto cuesta la pizza de pepperoni y no sabes, puedes checar el menú y ahí vas a ver absolutamente todos los precios. Ya le puedes decir, ok, cuesta 1,000 pesos. Ahora pasamos a prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es básicamente una instrucción. Una instrucción solamente que para una inteligencia artificial. Un prompt, como podemos ver ahí, un prompt es una instrucción o entrada de texto que se le da a una IA para que genere una respuesta, realice una tarea o proporcione información específica. Básicamente, una instrucción, pero para inteligencia artificial. Entonces, eso grábatelo. Pero para el prompt, aquí puse algo extra, que tenemos como una fórmula que ayuda muchísimo a elevar su rendimiento o su eficiencia. Entonces, la fórmula básicamente consiste en rol, tareas específicas, perdón, tareas, luego específicos, cosas específicas que le queramos decir, un contexto, un ejemplo de conversación y unas notas. Y ya está. Muy bien. Tengo un video, lo voy a dejar a ver por aquí, lo voy a dejar, en el que ayudo a crear un agente de voz y justamente uso esta fórmula y en 30 minutos que me tardé haciendo el video, 40 minutos, logré hacer un muy buen chatbot, digo, un muy buen agente de voz. Y es justamente por haber usado esta fórmula, formato JSON, ¿ok? El formato JSON es un formato de texto ligero y estructurado que se usa para intercambiar datos entre sistemas. Muy bien. Básicamente, el lenguaje que se usa para comunicarse entre sistemas mediante una API. Es básicamente, la API es como, por ejemplo, un tunelito y el formato JSON es el tren. La manera en la que van a ir viajando. Entonces, es fácil de leer y escribir para los humanos y fácil de interpretar y generar para las máquinas. Se usa pares clave, valor. Por ejemplo, tenemos nombre
y Juan Pérez. Y aquí abajo tenemos un ejemplo de formato JSON. Ahora sí que esto es un poquito más complicado, ya es saber programar en realidad. Pero básicamente esto se trata, no es muy complicado. Nombre, Juan Pérez, edad. Y de esta manera es para almacenar todos los datos que necesitamos como mandar mediante la API. No sé, todos los datos que recopile del sistema de reservaciones lo va a poner en este formato para poder pasarlos. Y de esta manera ya los podemos tener y solamente seleccionarlos y ponerlos en cada uno de los espacios en los que los necesitamos. Por ejemplo, en el nombre, pues va el nombre. La edad va la edad. El correo, correo. Número, número. Y así, etcétera. Pero tranquilo, no necesitas saber programar. Ahorita te voy a explicar cómo es que lo puedes hacer sin programar. Ahora, base de datos. Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, administrar y recuperar información de manera eficiente. Se usa para guardar datos estructurados y permitir su acceso mediante consultas. Se encarga de almacenar datos y estructurar datos. ¿Cuál es la gran diferencia entre datos e información? Los datos, obviamente, es información también, pero información específica sobre alguna persona. Muy bien. Los datos, la base de datos es básicamente donde se va a guardar toda la información de una persona. Puede ser a un CRM, puede ser una hoja de cálculo de Excel, de Google Sheets, lo que sea, pero solamente se usa para almacenar y estructurar datos. Y la base de conocimientos es una base donde vas a guardar absolutamente todos los conocimientos sobre el negocio y esta sí puedes compartir, este tipo de información sí la puedes compartir, pero los datos no se puede. ¿Por qué? Porque son justamente datos de las personas, no se pueden compartir, eso solamente es para ti. Entonces, esa es la gran diferencia. En resumen, uno es información, otros son datos. Y su mismo nombre lo dice, solamente que una se puede compartir, una es para dársela al bot, que pueda leerla cada vez que la necesite, y otra es solamente para almacenar los datos que se manden mediante el formato JSON. Lo último, ahora sí, las APIs. ¿Qué son las APIs? Una API, Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas y definiciones que permiten que diferentes programas o sistemas se comuniquen entre sí. Es como si fuera un mesero al cual le pides cierto platillo. Muy bien. Él se va a encargar de traértelo sin que tú vayas a ver cómo lo hacen y servírtelo tú mismo. Básicamente es una interconexión que entre ellas vienen reglas y definiciones para que se puedan mandar información entre ellas. Es un puente para comunicarse. Y aquí tenemos una imagen que lo deja bastante claro. Muy bien. ¿Tú quieres algún tipo de información o quieres mandar algún tipo de información? Lo que haces es conectarlo mediante la API, se lo vas a decir, la API va, recopila la información y te la regresa, o si quisiste guardar información, va, recoge tu información y la manda. Muy bien. Entonces, eso creo que es una buena imagen que representa exactamente qué es una API. Entonces, yo creo que lo expliqué bastante claro. Si no fue así, puedes repetir el video o déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo voy a intentar responderte de la manera más sencilla que pueda y más resumida. Al fin y al cabo no quiero hablar de más, no quiero hacer esto un video de una hora, yo creo que va a durar, no sé, aproximadamente 20 algo minutos pero sí, para que no se haga muy pesado y yo creo que lo expliqué de la manera más resumida posible y al fin y al cabo no necesitas saber absolutamente todo de eso. Lo único que tienes que hacer, como dije al principio, es aprender lo suficiente, ser lo suficientemente bueno como para aprender a crear ese tipo de soluciones y generar resultados. Y listo. Entonces, ahora vamos con algunos miedos que muy probablemente tengan. Y pues bueno, yo creo que el miedo más común que tenemos absolutamente todos es el de necesito saber programar. Y no, como les dije, no necesitan saber programar. Yo personalmente no sé programar. Tengo 16 años, nunca he tomado un curso de programación en mi vida. ¿Y cómo es que se crea este tipo de soluciones? Bueno, hay una herramienta muy maravillosa que hemos creado que se llama ChatGPT. Yo lo único que hago es tener un formato. Luego que hago es mandarle un prompt. Le digo, ¿sabes qué? Quiero este esquema en este formato, en formato JSON. Pum, con estos datos o estos pares que necesito y listo, me los da. No tienes que saber programar, no tienes que aventarte un curso de 2 semanas que te cuesta 5,000 pesos para aprender a programar con JSON. No ocupas saber programar. Ahora, ¿tengo que ser un experto? Claro que no. Como te dije desde un principio yo mismo, no tienes que ser un experto para saber programar, para saber crear este tipo de soluciones.
Solamente tienes que ser lo suficientemente bueno como para generar resultados y ya está. Ahora, ¿aún estoy a tiempo de iniciar? Claro que sí, aún tienes tiempo para empezar. Sí te recomiendo que empieces lo antes posible porque esta oportunidad ya lleva un año o 2 años, pero una vez que empiece a llegar todo este tipo, que primero empieza en Estados Unidos y después llega a empezar en Latinoamérica, cuando empiece a llegar de este lado, ahora sí que puede que tenga un boom dentro de, dentro de este año o los próximos 2 años. Pero de momento sigues a tiempo, no te preocupes, pero empieza lo antes posible a aprender a crear este tipo de soluciones. Ahora, siguiente pregunta, ¿es rentable? Y la verdad es que sí. Las herramientas que les puse ahí realmente no son caras y este modelo de negocio, bueno, más que nada el modelo de negocio de agencia, es bastante sencillo y muy high profit, porque realmente lo que estás haciendo es ofrecer un servicio, ofrecer conocimientos. No tienes, cada vez que crees un agente, ya sea de texto, de voz o alguna automatización, no tienes que invertir en crear un producto o en infraestructura o en todo esto que lo puede hacer otro tipo de negocio, como puede ser la pizza, en el que tienes una ganancia del 30, menos del 30%. En este, ahora sí que depende de qué tantos trabajadores tengas, de si tienes o no programadores, si tienes que pagar algunos programas que uses, pero personalmente lo que yo hago es solamente creo esta solución, cobro por la creación de esta solución y todo el uso solamente lo dejo al cliente. De esta manera ellos van a ir gastando claramente, pero al mismo tiempo van a estar recuperando por todo el trabajo que están haciendo los agentes que creen. Si no inviertes dinero, tienes que invertir tiempo y la verdad es que no tienes que invertir demasiado tiempo y esto es lo que lo hace bastante, bastante rentable. Y a fin y al cabo son soluciones claramente que no vas a cobrar menos de $1000, según yo. Bueno, eso es lo que yo personalmente veo. O bueno, eso es lo que yo personalmente veo conveniente que puedas cobrar entre más de $1000, 1000 y 3000. Yo creo que es un buen rango, 5000 todavía. Pero entre 1000 y $5000 creo que está perfecto. Esto es justamente lo que lo hace rentable, ya que esos $1000, casi el 80-90% puede ser profit. Y ahora la última, ocupo invertir. Y como dije, si no inviertes dinero, tienes que invertir tiempo. Entonces, si tienes tiempo, claramente inviértelo. Y si no, pues puedes invertir dinero, pero al fin y al cabo tienes que aprender la habilidad y aprender la habilidad toma tiempo. Lo único que puedo ver en que puedas invertir dinero en esto es en alguna formación específica que yo personalmente nunca he tomado y no sé dónde puedan conseguir. Pero lo más conveniente es que inviertas tu tiempo, de esta manera tienes la mayor cantidad de ganancia posible. Entonces, para resumir, no necesitas saber programar, no tienes que ser un experto, sigues muy a tiempo de iniciar, es muy rentable y no ocupas invertir absolutamente nada. Al fin y al cabo, esta es una gran oportunidad que está ahí lista para ser aprovechada, pero claramente solo aquellos que sean lo suficientemente valientes como para empezar van a ganar. Pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. La verdad lo hice sin un guión. Todo fue explicado directamente desde mis palabras, desde mi experiencia y yo creo que lo expliqué de la manera más resumida posible para que puedas entenderlo de manera más digerible. Entonces, espero que realmente haya logrado enseñarte algo nuevo, que realmente hayas aprendido todo lo que te expliqué y sobre todo que te haya sido de valor, que es realmente lo que yo busco, compartir todos mis conocimientos y poder ayudar a la mayor cantidad de gente que pueda. Si realmente te ayudé, me ayudarás de verdad muchísimo dejando un like, comentando y sobre todo suscribiéndote aquí al canal para que podamos crecer y de esta manera llegue toda esta información a muchísima más gente y podamos aprovechar todos de esta oportunidad, porque créanme que hay para todos. Y pues nos vemos en un próximo video.